Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Soy Ana, soy profesora del Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo voy a resolver el examen de la convocatoria ordinaria para la obtención del título de graduado en ESO en la Comunidad de Madrid de la asignatura de lengua. El examen está resuelto en luis-vives.es. Vamos a pinchar en recursos y desde ahí bajamos hasta exámenes resueltos. Veréis que se abren las distintas pruebas y soluciones de los exámenes que preparamos en nuestro centro, pero bueno, nosotros vamos a bajar, como os digo, a donde están los del título de graduado en ESO, pinchamos en la convocatoria ordinaria, que es la de marzo, en este caso de 2024, y donde dice ámbito de comunicación, lengua. Pues bien, es un examen que va a tener 3 bloques distintos con preguntas y valoraciones y puntuaciones distintas, como os digo. Un primer bloque de comprensión lectora, un segundo bloque que veremos de expresión escrita y un tercer bloque un poquito más largo que es el del conocimiento de la lengua, donde ya están las preguntas relativas a la morfosintaxis, hay un tipo test de ortografía, también de sintaxis, distintas cuestiones lingüísticas y por último unos contenidos relativos a la literatura. Voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. Bien, pues empezamos con este primer bloque que es el que menos puntos nos va a dar, pero bueno, es un bloque que si vamos leyendo detenidamente vamos a sacar la puntuación sin ningún tipo de problema. Nos van a poner un fragmentito, en este caso es de una obra de Laura Ferrero que se llama ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Y nos formulan una serie de preguntas cortas cuya respuesta no la habéis estudiado antes, sino que está dentro del propio fragmento. Pues las preguntas, para que nos hagamos una idea, son ¿para qué llama a la protagonista a su padre? Y no voy a leer el fragmento por una cuestión de dinamizar un poquito el vídeo y que no se nos vaya a muchísimos minutos, pero si lo leéis detenidamente veréis que el motivo por el que el padre le llama es para comunicarle que se va de Ibiza, que era donde estaba viviendo. ¿Qué significa la expresión tirar la toalla? Pues es una idea de rendirse, desistir de una idea que no se va a seguir intentando. Porque la protagonista tiene a su padre en la agenda del teléfono con su propio nombre en lugar del de papá. Dice porque el padre consideraba que guardarlo como papá era algo ya infantil para la edad de la protagonista. Porque decide el padre irse de la isla, hemos dicho que era Ibiza, porque en el último año había sido muy duro para él. Y le sorprende a la protagonista la decisión de su padre. Pues lo cierto es que no les sorprende y como nos piden que citemos una frase, ya sabéis las citas entre comillas, hemos puesto el trocito en el que dice hacía meses que cuando hablaba con él sentía que al otro lado de la línea alguien estaba perdido y no sabía por dónde tirar. Bien, pasamos al bloque de expresión escrita en la que tenemos que hacer un resumen. Si hemos hecho el ejercicio anterior porque lo hemos entendido, pues el resumen no nos va a costar mucho y luego después una opinión. El resumen ya sabéis que no podemos copiar, tienen que darse cuenta que nos está corrigiendo, que hemos entendido el texto, entonces no podemos repetir con las mismas palabras, hacedlo con las vuestras, sencillo, con frases bien escritas y veréis que estará muy bien hecho. Nos van a dar medio puntito, como estaba diciendo, por esta pregunta y nosotros hemos puesto, pues bueno, que la protagonista del texto recibe una llamada de su padre mientras está en Barcelona. Él, que siempre había querido quedarse en Ibiza, le comunica que está cansado de las dificultades vividas en la isla en el último año y que ha decidido abandonar. Aunque ya había percibido en las conversaciones previas, recordad que esto lo hemos dicho en el ejercicio anterior, el desánimo de su padre, se sorprende ante la firmeza de su decisión. Mientras escucha, absorta en sus pensamientos y en la conversación, se da cuenta de que ella también se siente al límite y casi instintivamente declara que también va a desistir. Lo que hemos dicho, lo de tirar la toalla. Luego tenemos una preguntita muy breve en la que tenemos que dar nuestra opinión acerca de un tema que suele estar muy relacionado con el texto que hemos leído. Pues en 6 o 7 líneas en esta convocatoria teníamos que hablar sobre ventajas o desventajas de empezar una nueva vida en otro sitio, en un lugar nuevo. Es una pregunta totalmente libre. Aquí lo que van a puntuar sobre todo es que sepáis organizar bien vuestras ideas, que estén bien conectadas, que uséis marcadores, acordaos de la importancia de los signos de puntuación, de las tildes y nada, hablar con coherencia y listo, nada más. Pasamos al bloque que más vale, evidentemente, porque es el más extenso también, que es el de conocimiento de la lengua y la literatura. 8 puntos que, como digo, se van a dividir en preguntas de morfología, sintaxis, un tipo test y la literatura. En cuanto a la morfología, pues empezamos con un primer cuadrito en el que nos pone unas palabras que, si os habéis fijado,
cuando he señalado el texto, pues había unas palabritas resaltadas, subrayadas y demás, y sobre esas palabras nos están preguntando su categoría gramatical. Son palabras extraídas del texto, como digo. La palabra harto sería un adjetivo, un determinante, un artículo determinado, pantalla sería un sustantivo y tanto alguien como le serían pronombres. La segunda, que suele gustaros un poquito menos, son formas verbales, ¿vale? Nos dan un verbo en unas frases, estas ya no son del texto, sino que son del propio ejercicio, y tenemos que decir el número, la persona, así como el tiempo, modo y la conjugación. 0,20 por cada forma verbal, y es necesario tener bien la persona, el número y también en la otra columna. Es decir, si yo tengo bien, por ejemplo, que habían tenido esta tercera persona del plural, pero fallo y no digo que es pretérito pluscuamperfecto indicativo de la segunda conjugación, no me lo van a contar. O sea que aquí, con muchísimo cuidado, vamos viendo tranquilamente y recordad la pluralidad de personas que hay, primera, segunda y tercera, el singular o del plural, y los tiempos verbales que tenemos en castellano, ¿de acuerdo? Y bueno, las conjugaciones, por supuesto: primera, verbos acabados en ar; segunda, verbos acabados en er; tercera, verbos acabados en ir. La sintaxis es una frase, es una oración con solamente un verbo, es una oración con dos verbos y nos vale solamente un puntito. La oración es: entonces le respondí que yo abandonaba la isla. Esta sí que está extraída, como podéis estar viendo, del texto. Pues el verbo principal sería respondí y habría un sujeto omitido que sería yo. La propia protagonista es quien enuncia esta frase. Entonces sería un complemento circunstancial de tiempo y le sería ese pronombre personal que nos introduce un complemento indirecto, que reemplaza al complemento indirecto. Desde el que hasta el final sabemos que empieza una subordinada. En este caso es una subordinada sustantiva de complemento directo porque lo podemos sustituir por lo respondí o le respondí eso. Apartamos ese nexo ya que no tiene función y volvemos a analizar la frasecita que tenemos dentro. Yo abandonaba la isla, pues yo sería sujeto, que en este caso no está omitido, todo lo demás el predicado verbal y la isla sería el complemento directo. En cuanto a las preguntas del test, no voy a ir leyéndolas y desgranándolas cada una porque si no, como os he dicho, se nos van de minutos y luego no lo ve nadie, porque aburre mucho ese tipo de vídeos, sino que os voy a dar algunas orientaciones y algunas ayudas de cara a preparar la prueba porque, pues bueno, creo que es lo más interesante. Primero de todo tenemos que tener en cuenta las reglas con las que estamos jugando. 4 opciones para cada pregunta del test, solamente una válida. En caso de que acertemos nos van a dar 0,20, pero en caso de fallar nos van a restar. Entonces, chicos y chicas, en caso de duda, valorad muy bien si os merece la pena contestar o no, ¿de acuerdo? Porque si he hecho todo el test y estoy segura de que tengo muchísimas bien, igual puedo asumir el riesgo. Pero si estoy ahí con muchísimas dudas y demás, quizá es más sensato dejarla en blanco y no perder puntos que ya tenía ganado con otras respuestas correctas. Pues bien, fijaos por ejemplo que la primera pregunta nos están preguntando de nuevo acerca de un verbo, pero en este caso es un verbo en su voz pasiva. Repasad bien la voz pasiva porque es algo bastante frecuente en los exámenes de graduado en eso, por lo menos en la Comunidad de Madrid. La segunda nos dice que en el sintagma del demasiado cansado es un sintagma adjetival. El núcleo va a ser cansado, demasiado simplemente es un modificador, lo está acompañando. ¿Dónde hay un hiato? Preguntas muy típicas de ortografía en los tipo test. Pues el hiato lo tendríamos, ¿dónde hay un diptongo? Pues lo tendríamos en la palabra hueso. Todas las demás, tanto ahínco como traer, son hiatos. En la pregunta 4, donde hay un hiato, pues sí que es pedía, porque despacio y volvió, lo que tienen son diptongos. Palabra mal acentuada, cólera, dado que requeriría una tilde en la O porque es esdrújula. La opción que contiene un error ortográfico sería la opción D. ¿Quieres que te dé un masaje? Ese D, que es del verbo dar, tiene que llevar tilde. Ya sabéis, prestadle mucha atención a la ortografía, que hay muchas preguntas relativas a ello dentro de los tipo test. La opción que contiene todas las palabras llanas sería piedra, izquierdo, cohete y árbol. La llana es la penúltima sílaba acentuada, con esa sílaba tónica. La oración: los enfermeros han administrado las vacunas, la voz pasiva, como en el primer ejercicio sería las vacunas han sido administradas por los enfermeros. Recordad que el complemento directo pasa a sujeto y lo que era sujeto la activa pasa a complemento agente.
De las siguientes definiciones, subrayé la correcta para campos semánticos. Ya sabéis que el campo semántico son las palabras que comparten rasgos de significado. Por ejemplo, campo semántico de los colores, verde, azul, amarillo. La opción incorrecta dentro de las que nos plantean relativas a la morfología sería la D, que dice que los morfemas flexivos pueden ser prefijos y sufijos. Los prefijos y sufijos no son flexivos sino derivativos. Lo flexivo es lo que me indica género, número, toda esa serie de clasificaciones que pueden tener las palabras. En la 11, las palabras Margarita y Violeta respecto a Flor son hipónimos. Hiperónimos, el término grande, Flor sería el hiperónimo, y los hipónimos, hipo, pequeñito, serían aquellos términos más chiquititos englobados dentro del hiperónimo, ¿vale? La pregunta número 12, señale la oración donde haya una oración subordinada adjetiva o de relativo, pues va a ser la C. Conocimos a unas jóvenes inglesas que habían estudiado arqueología. Ese que es de relativo cuando lo puedo reemplazar por las cuales habían estudiado arqueología. De nuevo, acentuación en la pregunta número 13, que nos dice cuáles están acentuadas correctamente, pues vio, fue, leíais, aria y difícil están correctamente acentuadas, a diferencia de las opciones anteriores. Una oración impersonal sería había suficiente tarta para todos. El verbo haber, ya sabéis, es un verbo impersonal, no tiene sujeto nunca. Y relativo a los contenidos de la lengua, dice que de las siguientes afirmaciones subrayé la incorrecta. Pues la incorrecta es que vasco, catalán y gallego son lenguas que provienen del latín. El catalán y el gallego sí, pero el vasco es un misterio lingüístico y no tenemos mucha idea aún de cuál es su procedencia. Pasamos al bloque, a la parte C de este tercer y último bloque, que sería la literatura. Muy importante, 2 puntos, acordaos de ello. Nos dan una serie de afirmaciones y tenemos que decir si son verdaderas o falsas. E importante, en caso de que sea falsa, hay que corregir el error. No podemos limitarnos a decir que sea solamente falsa, porque entonces ahí no nos van a puntuar correctamente. La primera es una falsa, de hecho, dice que se denomina Generación del 27 a un grupo de dramaturgos que se reunieron en el Ateneo de Sevilla para conmemorar la muerte de Garcilaso. Pues se reunieron para homenajear a Góngora en el tercer centenario de su muerte. Y bueno, eran dramaturgos, pero también poetas. Bueno, si nos ponemos un poquito más estrictos, esta parte también sería corregible, aunque el error fundamental en esta frase es que no homenajean a Garcilaso, sino que homenajean a Góngora. La B es correcta, Azorín es un escritor de la generación del 98. La C es falsa, el romanticismo es un movimiento literario que se desarrolla en la primera mitad del siglo XVIII. No es correcta, sino que es la primera mitad del siglo siguiente, del XIX. Ya sabéis que después vendrían realismo y naturalismo. También es falsa la D, Leopoldo Alas Clarín y Benito Pérez Galdós no son 2 autores románticos, son 2 autores, como os estoy diciendo, del realismo, es decir, del movimiento posterior al romanticismo. Las características son totalmente distintas. En la opción o la enunciación de la oración E nos dice que la generación del 98 y el novecentismo son el mismo movimiento literario, ni mucho menos, son 2 movimientos totalmente distintos. El novecentismo es un poquito posterior y rechaza, de hecho, ciertas características de los autores 98istas, así que no son 2 movimientos literarios ni se parecen entre ellos. La última de las preguntas nos pide que escribamos el nombre de 3 escritoras españolas y que citemos una obra de cada una de ellas. Bueno, pues hemos escogido a María Teresa de León, que es una de las sin sombrero, y una de sus obras que es Memoria de la Melancolía, a Elvira Lindo, que ella es una autora más actual, que escribió Manolito Gafotas, Isabel Allende, de literatura hispanoamericana, autora de La Casa de los Espíritus. Esto sería todo. Espero que si habéis llegado hasta el final del vídeo os haya servido de utilidad para preparar esta prueba y nos vemos en otro. ¡Hasta luego!